noches y bienvenidos a a nombre de Caminos de la Libertad, les damos la bienvenida a esta presentación del libro La inteligencia del dinero. El día de hoy contamos con un panel pues bastante experto y conocido dentro del mundo de la defensa de las ideas liberales. Y bueno, es un honor tener por acá, primero que nada, al director del Instituto Bruno Leoni, Alberto Mingardi. Tenemos también a Roberto Salinas, director del Centro para América Latina de Atlas Network, y finalmente, pero no menos importante, a don Ricardo Medina, analista, periodista, y me dijo que solo así lo presentara. Pero bueno, entonces vamos a dar inicio a esto para no retrasarnos más. Bien, este libro, como saben, tiene un subtítulo muy interesante y muy fuerte, ¿no? ¿Por qué los mercados tienen razón aun cuando se equivocan? Y es una cuestión que ha quedado mucho en el debate ahora, que si existen las fallas de mercado, que si debería haber una intervención del gobierno para solucionar estas fallas de mercado, o si debemos permitir que las fuerzas del mercado sean las que resuelvan los problemas que puedan surgir. Y claro, como liberales, pues estamos siempre a la defensa de la posibilidad de las personas de equivocarse, y los mercados dan esa oportunidad que cuando la gente interactúa voluntariamente, acierte o se equivoca, pero afortunadamente tiene también mecanismos para minimizar las pérdidas cuando existen equivocaciones y maximizar las ganancias cuando existen aciertos, que pues será lo que estaremos discutiendo. Esto puede cambiar de existir una intervención gubernamental. Bien, pues sin más le voy a dar la palabra al autor de este libro, Alberto Mingardi. Alberto. Muchísimas gracias y lo agradezco muchísimo esta ocasión preciosa, y gracias a Berta, gracias a todos, gracias a Caminos de la Libertad. Y voy un poco a leer porque, como puede entender, yo hablo verdaderamente, no es español, es italiano, y es un italiano muy aproximativo, es entre italiano y spanglish. Pero tiene confianza, yo voy a tener razón también cuando me equivoco, como el mercado, de la misma manera. Lo siento mucho que esta es una presentación sin el libro, que no está acá. Pero por otro lado, estoy muy satisfecho. Quizás podemos organizar, y es una violación de propiedad intelectual también, la versión de Xerox. Y quizás podemos hacer una otra presentación otra vez con el libro, y volveré a tener el placer de visitar este magnífico país que se parece mucho a Italia por sus méritos y especialmente por sus defectos. Y la bandera, por supuesto, la misma bandera. Este libro fue escrito, voy a decir algo sobre cuándo fue escrito. Fue escrito en 2011 y 2012. Desde entonces el mundo ha cambiado un poco, pero hasta cierto punto. El libro fue escrito cuando en Italia la insostenibilidad de la deuda pública llevó a la renuncia del gobierno de Silvio Berlusconi y al nacimiento de un gobierno técnico, lo de Mario Monti. El gobierno técnico fue muy importante en alguna manera, pero no hacía austeridad en el sentido de reducir el gasto público. Pero hizo algunas reformas muy impopulares. La más importante era un aumento de edad de jubilación. Y particularmente en ese momento, para justificar esas políticas, se habló mucho de los mercados. La palabra mercados se usaba para referirse al complejo de transacciones financieras sobre la deuda pública italiana, pero se usaba de esta manera. En lugar de pensar en nuestros problemas y en la falta de sentido de muchos años de gasto público totalmente fuera de control, terminamos considerando a los mercados como entidades mitológicas, sobrenaturales,
algunos monstruos, algunos dioses, que decidieron en lugar de los votantes que deberían hacer sus gobiernos. El libro fue escrito para decir, atención, los mercados no existen. No existen como entidades autónomas dotadas de su propia voluntad y de su propia dirección. Son simplemente la suma de una gran cantidad de transacciones entre personas. Los mercados no votan, no tienen una dirección y también no tienen un líder. Solo sirven para poner precios a las cosas. Si amenaza que no va a devolver lo que pide prestado, la persona que le presta dinero solicita, por supuesto, una mayor rentabilidad. Y si él va a creer en su amenaza, terminará por no prestar dinero nunca más. El libro quería ser este. El primer título, antes que fue publicado, era El mercado somos nosotros, que en italiano tiene un poco de eco de una canción muy famosa, La historia somos nosotros. Desfortunadamente estaba un otro libro en el mercado editorial italiano con el mismo título y no podemos ponerlo a esto. Y luego se convirtió en La inteligencia del dinero, que no es un título que se refiere a la inteligencia de billete o de monedas, sino a la inteligencia generalizada que se agrega a través del sistema de precios. El argumento se remonta al menos a Ludwig von Mises. Mises es un gran economista austríaco, puede ser estado el mejor del siglo, como dicen sus seguidores, pero de alguna manera creo que Mises fue el más profético de los economistas del siglo XX. Sus profecías demostraron ser implacablemente correctas. La más famosa de estas profecías tiene que ver con el sistema de los precios y el socialismo. Simplifico brutalmente el argumento de Mises. Solo la propiedad privada de los factores de producción permite el cálculo económico, que es la evaluación de la conveniencia de usar un factor productivo dado, una cierta maquinaria o alguna materia prima para un trabajo en lugar de otro. Solo en condiciones muy simples se puede evitar el cálculo monetario, es decir, cuando el mismo trabajador realiza el trabajo de lo que es de hecho un proceso completo de producción de productos listos para el consumo. En caso de que no haya división de trabajo, o sea más bien rudimentaria, por ejemplo, si somos directamente responsables o junto con nuestras familias de la realización de un bien en su totalidad, de alguna manera podemos regular el uso de nuestro tiempo y de factores productivos sin necesitar nada más que nuestro propio sentido común. Cuando una madre prepara un pastel, funciona más o menos así. Tiene los ingredientes y su trabajo sin mirar el reloj y sin pensar en otra cosa podría hacer con esa harina. Solo tiene un objetivo, hacer un buen postre para hacer feliz a sus hijos. Pero en nuestra sociedad los bienes y servicios son el resultado de un complejo proceso de división de trabajo que involucra a personas con diferentes intenciones y metas. La ausencia de propiedad significa, en sentido estricto, la ausencia de precios. Por esta razón, Mises profetizó en 1920 que la Unión Soviética estaba condenada a fracasar. La profecía se ha cumplido, como sabemos, algunos años después. De hecho, durante mucho tiempo, los académicos y particularmente los académicos occidentales, por supuesto, estaban razonando acerca de la velocidad en la que la Unión Soviética estaba calzando a los Estados Unidos de América en producción de PIB. Pero una cosa es la producción de armamentos o cohetes espaciales
es decir, la movilización de todos los recursos de un país hacia un solo objetivo. Más diferente es lo que hace el mercado libre, proporcionar a los consumidores lo que quieren, más o menos, sin apelar a la benevolencia del carnicero, como dijo Adam Smith. Este pasaje de Smith es a menudo mal interpretado hoy día también. La gente todavía piensa que Smith fue un profeta del egoísmo. Pero lo que escribió es diferente. Ahora voy a decir algo que tiene mucho sentido porque es Smith y no soy yo. En una sociedad civilizada necesita a cada instante la cooperación y asistencia de la multitud del ser humano, en tanto que su vida entera apenas le basta para conquistar la amistad de contadas personas. En casi todas las otras especies zoológicas, el individuo, cuando ha alcanzado la madurez, conquista la independencia y no necesita el concurso de otro ser viviente. Pero el hombre reclama en la mayor parte de las circunstancias la ayuda de sus semejantes y en vano puede esperarlas solo de su benevolencia. Terminamos con Smith. Debemos apelar al interés personal de otras personas, no a su benevolencia, porque tenemos muchas necesidades y no podemos satisfacerlas dentro del pequeño grupo de personas que conocemos y a cuyas benevolencias podríamos apelar. El mercado es la cooperación entre extraños, las personas que no necesariamente se conocen entre sí, pero terminan contribuyendo para satisfacer las necesidades de los demás. Que esto no suceda a través de la benevolencia es necesario de verdad para tener libertad en un sentido fuerte. Si tener algo de alguien más solo podemos, si para tener algo de alguien más solo podemos complacerlos, estamos reducidos a una condición que es una condición servil, como un perro que tiene que mover la cola porque su amo vaya a ponerle atención. La razón de la ganancia, de profit motive, creo que es la razón de la ganancia, ¿verdad? Es un gran aliado de la libertad individual. Por eso, si voy a la librería, puedo encontrar los libros que quiero, no necesariamente los libros de la Unión Editorial, pero los libros que quiero. Si estoy interesado en Harry Potter, me dan Harry Potter. Si estoy interesado en los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, me dan Ignacio de Loyola. Si me importa el Capital de Marx, me dan el Capital de Marx. ¿Por qué? Debido a que el librero busca obtener ganancias, no le importa lo que me vende, siempre y cuando gana dinero. Su beneficio es mi libertad. Por esta razón, el proceso de mercado ha logrado crear más oportunidades que cualquier otro sistema alternativo, porque consente de compartir y coordinar deseos y preferencias entre un número muy largo de personas. En 1989, Boris Yeltsin, creo que nosotros si acordamos de Boris Yeltsin, los ofencitos, quizás que no, pero era el primero y el único de verdad, el único presidente democráticamente electo en la historia de Rusia. Boris Yeltsin con otros gran dignitarios soviéticos se encontraba en una visita oficial en los Estados Unidos. Y en Texas lo llevaron a ver un Walmart. En las fotografías que están todavía en internet podemos ver claramente el asombro en los ojos de Yeltsin ante la cornucopia de productos colocados en los bancos. Cuando le dijeron que en esa tienda había más de 30.000 productos diferentes disponibles, el futuro presidente ruso preguntó si por casualidad el traductor no había agregado 2 ceros adicionales. El plan económico
al que estaba acostumbrado, podía enviar la perrita laica al espacio, podría concentrar los recursos y las personas para lograr un singular objetivo, pero no podía tomar en cuenta todas las necesidades de las personas y darles el énfasis correcto. La periodista Slavenka Drakulic escribió en esos años que en Bulgaria, Polonia, Checoslovaquia, Rumanía y la Unión Soviética, las mujeres nunca han tenido tampones en tiendas. Considero, escribía la Drakulic, que esta es una de las pruebas del fracaso del comunismo, que en los 70 años de su existencia no ha logrado satisfacer las necesidades de la mitad de la población. Nada explica mejor la economía planificada que esto. El país que se enorgullecía de haber enviado a la primera mujer cosmonauta al espacio, Valentina Vladimirovna Tereshkova, en 1963, no estaba interesado a producir toallas sanitarias que eran y son primeras necesidades para millones de mujeres. Me doy cuenta de que algunos de ustedes pueden objetar, todas estas son cosas que sabemos, por supuesto, en Caminos de la Libertad, pero ¿por qué siguen siendo relevantes ahora que el enemigo de la libertad ya no es la planificación económica, sino el populismo? Populismo es una palabra muy inexacta, muy plástica, algunas veces muy peligrosa. Dentro puede tener todo. Creo que hay diferencias importantes entre Trump, por supuesto, entre el presidente electo de este país y los populistas italianos, Madame Le Pen, y etcétera, etcétera. Todas las elecciones y todos los países son diferentes y no debemos pretender que serían iguales. Pero hay algunas tendencias comunes. Una de ellas es la tendencia a hablar menos de economía que de identidad. Los partidos de derecha en Europa ahora hablan exclusivamente de inmigración y los partidos de izquierda hablan de derechos civiles, matrimonios homosexuales, etc. Esto en sí mismo es una ayuda muy grande a la radicalización de la política. Si hablamos de temas económicos, por ejemplo, de monopolio y de antitrust, podemos tener ideas y posiciones muy distintas, pero todavía tenemos que hablar el mismo idioma. Si hablamos en lugar de identidad, si nos dividimos en quiénes somos, es más difícil permanecer entre la misma conversación. Cuando dejamos de hablar de economía, desafortunadamente no es porque todos hayan aceptado algunos principios básicos. Por el contrario, el énfasis en la identidad tiende a traer consigo un rechazo para el mercado. Quiero citar a un buen académico italiano que bien escribe, me parece que bien escribe de América Latina, se llama Loris Zanatta. En el mundo ideal de los pueblos, como lo definen los populistas, esto escribe Zanatta en su libro sobre el populismo latinoamericano, lo que discrimina es claro. Aquí está la esencia de la comunidad, allá los enemigos que la niegan y la contaminan recurriendo a conspiraciones turbias. Quizás uno de los rasgos comunes de experiencias tan diferentes desde AMLO hasta el gobierno italiano es considerar, creo, el mercado como más o menos una conspiración turbia, una conspiración contra la cual una democracia que tiene que ser auténticamente gobierno del pueblo debe rebelarse.
Ahora, solo hay dos formas para decidir cómo usar un determinado recurso. O se basa en la inteligencia generalizada del mercado, la inteligencia del dinero, como dice el libro que no está acá, o hay una persona que arbitrariamente decide qué hacer con eso. Pero el discurso contemporáneo de esos populistas tiende a hacernos olvidar este hecho, indica los males sociales que verdaderamente están ahí, empezando por la pobreza y la corrupción, y proporciona soluciones simples y siempre indica un mandator para el ridículo público. Un importante historiador conservador, John Lukács, señaló que es el nacionalismo, no el socialismo, lo que mató el atractivo liberal. El terreno se escapó de los liberales, no porque no fueran suficientemente socialistas, muchos liberales fueron más que suficientemente socialistas, yo creo, sino porque eran insuficientemente nacionalistas. Lucas se refiere a los años a principio del siglo XX. Una de las características del nacionalismo de entonces era precisamente afirmar los valores de la comunidad nacional sobre y contra cualquier lógica económica. Se puede repetir la historia, esperamos que no pueda, y ciertamente vivimos en un mundo muy diferente. Pero creo que es importante para nosotros tratar de evitarlo, que la historia va a repetirse, y quizás por esta razón libros y debate como este pueden ser de alguna utilidad. Agradezco mucho su tiempo y paciencia con mi espantoso español. Excelente. Pues muchas gracias, Alberto. Bien, habrías con esta idea de que el mercado somos todos, ¿no? Y todos los que hemos en algún momento dedicado alguna parte de nuestra vida a defender las ideas del libre mercado, nos hemos topado con esa respuesta fácil de cuando uno critica al Estado le respondan, el Estado somos todos, ¿no? Y vamos, normalmente una respuesta igual de simple, aunque más complicada, sería contestar con la idea de que, bueno, el Estado, mientras es un grupo realmente, una élite que busca sus propios intereses, el mercado realmente representa la voluntad de todos como el flujo de información entre las personas. Y en una época como esta, es algo que se vuelve sumamente complicado cuando tenemos personas que hablan de que ellas encarnan la voluntad de las personas, quedan un poco las personas confundidas con esta cuestión entre cómo puede ser que si este gran hombre que nos lidera encarna la voluntad de todos, debamos dejar las cosas en manos del mercado, ¿no? Es una época un poco complicada en la que vivimos. Y bueno, con esta idea le quiero dar la palabra a Roberto Salinas, director del Centro para América Latina de Atlas. Roberto, por favor. Pepe, muchas gracias. Pues Alberto, un privilegio tenerte aquí en México y tu itañol buenísimo desde mi punto de vista, realmente creo que las ideas que nos compartes son muy relevantes y muy valiosas en esta época en donde estamos a 5 días de hacer una transición política a lo que podría ser un cambio de paradigma, pero ciertamente es un horizonte donde va a haber mucho ensayo y error y muchísimo aprendizaje. Esperemos que más del punto positivo que del negativo, pero ciertamente da mucho para comentar. Y creo que varios de los temas que tratas tú en este libro nos pueden ayudar a entender algunos de los debates que hoy estamos viendo en los medios públicos, también en círculos intelectuales. Álvaro Vargas Llosa, que prologa este libro, considera que es una contribución importante y creo que tiene toda la razón porque creo que ha logrado, Alberto, hacer dos cosas que son muy difíciles a la misma vez. Primero, que lea como un libro de texto en donde verdaderamente nos está enseñando algo muy importante. Pepe, lo que tú mencionabas ahorita, el mercado como un proceso, o sea, si le llamamos la interacción de millones de decisiones
de los seres humanos para llevar a cabo un intercambio libre y voluntario, independiente de algún tipo de planificación central, pues caray, se nos agotan ahí 20 segundos, mejor decirle mercado y ya, ¿no? Vaya, esa explicación del mercado como un proceso de seres humanos, que podemos ser de la ultraderecha o de la hiperizquierda, del centro, de arriba o de abajo, pero todos tenemos necesidades, todos como seres humanos, y como bien dices en varias ocasiones, existe la escasez, enfrentamos un mundo de escasez desde Adam Smith, que lo veía además como un problema también de lo que es la moral, de esos sentimientos, de los sentimientos morales de los seres humanos, cómo lograr mitigar esa condición humana o cómo tratar no solucionarlo, pero sí hacer frente a ello, mientras que hay otros experimentos que han tratado de trascender la naturaleza humana o factores como la escasez, y es ahí a donde viene la gran tentación de llevar a cabo alguna ingeniería social, una constitución moral, vaya, algo con muy buenas intenciones, pero que puede acabar chocando con este proceso que lo vivimos todos los días. En Italia, como en México, como en varias partes de América Latina, vemos, por ejemplo, el fenómeno que a mí, bueno, no me he cansado de estudiarlo y de decirlo, de la economía informal. La economía informal es un muy buen ejemplo de lo que es un mercado que opera, según Hernando de Soto y otros, en la extralegalidad. No me gusta esa palabra mucho porque sí hay un orden jurídico detrás de ello. Hay digamos, un contrato espontáneo entre 2 millones de personas cuando estamos intercambiando una coca de dieta en el semáforo, o cuando estuvo Deidre McCloskey aquí en México y tuve el privilegio de estar con ella y decía, bueno, ¿y este jovencito qué hace? Que estaba tratando de entretenernos con las espadas de fuego y tragándose las espadas de fuego. Le digo, no, pues es entretenimiento completamente voluntario. Me dice, eso es la virtud empresarial, ¿no? Y hay que pagarle algo. No es completamente voluntario. A ver, dile que venga para acá, ¿no? Y entonces la ventana del carro y le da $50, ¿no? Le da $50, estaba totalmente sorprendido. Pero hay un buen ejemplo ahí en donde hubo una transacción completamente libre y voluntaria, independientemente de nuestras orientaciones políticas, independientemente de nuestros partidismos, de lo que pensamos, de que si le vamos a la América o al UNAM, al Real Madrid, al Barcelona o lo que sea. Esto es algo que sucede todos los días. Pretender, como bien decía Hayek en ese maravilloso discurso Nobel, que pueda haber una entidad que pueda coordinar, planear, orientar y dirigir todo este tipo de actividad, ya no se llame nacional, sino de todos los días, que son millones de decisiones, verdaderamente es un ejercicio de absoluta vanidad. Y yo creo que eso lo explica muy bien Alberto en este libro. También, decía Vargas Llosa, no tan solo está la parte de la explicación intelectual de lo que es el proceso de mercado, sino también el contar historias, el saber cómo comunicar y cómo contar estas historias, que creo que es algo que nos ha faltado en los últimos años. Y no meramente para ver a la Albert Schopenhauer quién va a ganar el debate, ¿no? Las 38 razones, las 38 armas para ganar cualquier debate de cualquier contenido. No se trata de eso, sino verdaderamente tratar de iluminarnos de qué es lo que estamos hablando. Mucho obstaculiza el entendimiento de lo que es un proceso de mercado o de interacción humana cuando tenemos esta imagen del mercado, por ejemplo, como Gordon Gekko, que en varias ocasiones hay esta alusión a Michael Douglas y el personaje de Wall Street, o el movimiento de Occupy Wall Street, o incluso de intelectuales extraordinariamente reconocidos como Michael Sandel en los límites del mercado. Y bueno, pues aquí podríamos mencionar a Paco Taibo II, o bueno, Naomi Klein, que por cierto es gran capitalista, porque eso sí, cobra $25,000 por conferencia y está ya de aquí al próximo año y medio ya es imposible conseguirla. Entonces ha aprendido muy bien a utilizar el proceso de mercado. Recientemente me topé yo con un artículo que leí en El Economista de un filósofo que, Alberto, igual lo conoces,
Christian Neuhauser, que la solución para la desigualdad es simplemente prohibir la riqueza, o mejor dicho, prohibir la existencia de ricos. Aquí está proponiendo 100% de impuesto al 1% de la población global. ¿Y qué tal si no pagan sus impuestos? No vaya a haber campos de concentración ética o algo por el estilo, pero estamos a un pasito con ocurrencias intelectuales que, primero, no conocen lo que es un proceso de mercado, y no creo que tampoco tengan muchas ganas de conocerlo. En fin, bueno, yo tenía que ventilar ese sentimiento. Sí, ahí yo creo que y es un punto que señalas, pero quizá en una nueva edición, Alberto, podrías criticar a algunos de nuestros contemporáneos, porque sí hay varios que hablan del mercado al estilo, digamos, el modelo preconcebido, ¿no? Lo que yo aprendí, ya sea en Oxford o en MIT, o lo que yo aprendí en esta gran universidad que me iluminó, y de ahí que hay mucho rechazo al credencialismo académico hoy en día, ¿sí? Y lo que William Easterly mismo llegó a denominar la tiranía de los expertos, del perfumado sabelotodo, que yo te voy a enseñar cómo ser libre, yo te voy a enseñar exactamente cómo debes intercambiar una cosa por otra libre y voluntariamente. Esa es una contradicción de términos y le ha dado un pésimo renombre, incluso cuando se habla del sistema de mercado o del modelo de mercado, ya de entrada estamos hablando de una contradicción de términos. No es el modelo de la interacción humana para nosotros tratar de hacer más con menos en menor tiempo. No, ese no es un modelo, esa es una realidad que pasa en la cleptocracia, como pasa en la anarquía que añoran algunos de nuestros amigos aquí con nosotros. O sea, pasa en todo momento. Es un espacio lógico de razones cuyo idioma son los precios. Ahora, cuando tratamos con muy buenas intenciones de poner precios mínimos, o como ahora se pretende, precios máximos, pues es como darle un choque séptico a lo que es la sangre del cuerpo económico. Es la degeneración del lenguaje al yo no saber realmente lo que está tratando de comunicar el oferente y el demandante. Y estas distorsiones pues generan ya un analfabetismo lingüístico en este idioma de mercado. Concluyo simplemente con una referencia a uno de los cuentos del tío Gilito. Claro. Yo le iba a decir el tío Donald, pero el tío Donald Trump. Espérame, para allá voy. Porque la teoría el cuento aquí es precisamente de aquel que cree que la riqueza se genera acumulando el dinero. El propio dinero, siendo inteligente, le diría, oye, mi finalidad es deshazte de mí. Esa es la finalidad del dinero, es deshacerse de él. ¿Para qué? Porque es simplemente un medio de intercambio, es unidad y cuenta, es un vehículo de aprendizaje y error. Por eso, aunque se equivoque el mercado, tiene razón. ¿Por qué? Creo que así leí, espero que haya leído bien tu punto de vista. Pero bueno, yo me acuerdo cuando leí el cuento del tío Gilito, recordaba una conferencia de prensa de Donald Trump en donde estaba escandalizado. ¿Cómo es posible? A estos mexicanos les compramos 300,000 millones de dólares de importaciones. Hoy seríamos 300,000 millones más ricos si no les hubiéramos comprado esas importaciones. Y lo decía congratulándose como esa gran inteligencia que ilumina su proteccionismo. Y bueno, esto verdaderamente es un síndrome que, bueno, sucede normalmente en la izquierda, al centro, en la derecha, en todos lados, pero es algo que tenemos que combatir. Es parte del fenómeno de explicar, saber transmitir, saber comunicar, de ejercer este diálogo, de este intercambio civilizado de ideas. La primera hoja en la introducción del libro hay una comparación entre un celular de 1983 que costaba por ahí de 6,000 o 7,000 dólares, de los de 1983, ¿sí? Versus, aquí es un Samsung de 2002, este es un iPhone 7, ¿no? Pero esto que es hoy en día me ha convertido en algo que soy localizable, digo, para mi desgracia, ¿no? Pero que me permite responder ante el resto del mundo en una forma inmediata.
Y esto, otro colega y amigo nuestro, Walter Castro, dice, ¿quieres saber lo que es el mercado como proceso de interacción humana? Aquí está. Ya no es el iPencil, es el iPhone, con todos los componentes que tiene y todo lo que nos permite hacer. Bueno, ya hablé demasiado con eso. Gracias, Alberto. Antes de darle la palabra a don Ricardo, quería romper un poco el protocolo, porque existe una cuestión sobre la importancia de la defensa de los mercados y la inteligencia del dinero. Y creo que en México, a pesar de que me duele decirlo como anarquista que soy, la primera línea de defensa del libre mercado ha sido la independencia del Banco Central, desde hace poco más de 20 años. Y entonces sé que tiene usted una intervención preparada, pero sé que conoce también del tema. Perfecto. ¿Cómo podemos defender al banco? Porque creo que esta vez unos dardos no van a funcionar tan bien. Vamos a necesitar un arsenal. Don Ricardo, por favor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, sí, justamente al final de esto y a raíz del capítulo 5 del libro de Alberto, me permití mencionar algo sobre el Banco de México aquí en lo que tenía preparado, pero vamos por orden. Este libro para mí ha sido una fascinante provocación. Provocar es la acción que busca causar una reacción, ya sea irritar, alegrar, enojar, alabar. Y es lo que hace este libro de Alberto Mingardi, que es un espléndido alegato a favor de la superioridad de eso que llamamos libre mercado, que tanta gente elogia, vitupera, condena, lo alaba, pero que tan poca gente conoce, tan poca gente puede atrapar o definir tan bien como lo hace el libro de Alberto. Por eso, y esta es una de las virtudes del libro, empieza por irle quitando, yo diría, hojas a la alcachofa, por ir desmontando todos los prejuicios, tabús, mitos y francas mentiras que pululan por todos lados acerca de lo que es un libre mercado. Vamos a quitarle hojas a la alcachofa y vamos a llegar a lo que de veras es. Entonces, empecemos por lo que no es el libre mercado. Y como lo mencionaba Roberto, lo hace con los más variados ejemplos al alcance de cualquier lector medianamente informado de las novedades del mundo moderno. No soy yo, a mí algunos ejemplos se me dificultan porque casi no veo cine y entonces pues, no sé de qué me hablan, pero bueno. Pero en fin, gente normal, no como yo, sí lo entiende muy bien. Y con las más diversas analogías, unas de ellas muy afortunadas y que me gustan mucho. A lo largo del libro veremos, entre otras cosas, que el mercado no es una fotografía, no es ni siquiera una película con una trama más o menos fácil de seguir o de entender. Tampoco, mucho menos, es un conjunto de señores con sombrero de copa y puro y vientre abultado que ven a unos pobres miserables y que conspiran en la oscuridad a ver cómo van a hacerle más triste la vida a ese pobre miserable. Creo que no es tampoco eso el mercado. En lugar de eso, Alberto Mingardi nos propone un símil que a mí me parece muy afortunado, que es el del caleidoscopio. Es decir, el mercado es un caleidoscopio que cambia en cada momento cambia su configuración y además cada quien lo ve distinto, cada persona lo ve distinto porque cada persona somos distintos y cada momento en el que estamos es distinto y intervienen muchísimos factores. Efectivamente, como lo mencionó él, como lo reiteró Roberto, es un proceso el mercado. El mercado tampoco no es un ente dotado de voluntad o de inteligencia propia. No, absolutamente no, aunque esté formado por miles, millones de personas con voluntad e inteligencia libres. Esa es la condición para que un mercado sea libre, es que esas personas sean libres. Más aún, a pesar de la famosa metáfora de Adam Smith de la mano invisible, que por cierto, injustamente todo el mundo habla de Adam Smith por la mano invisible, cuando una sola vez en el Tratado de la Riqueza de las Naciones la cita en la
nada más para verme muy pedante, voy a decirles que es exactamente en el 9º párrafo del 2º capítulo del libro 4 del tratado. Pero a pesar de que es ahí sí no estoy estoy un poquito en desacuerdo con Alberto, sí se me hace una buena metáfora, pero si aplicarla al mercado sí es hacer una metáfora sobre la metáfora, entonces ya sería una metametáfora. Pero en fin, independientemente de eso, esa mano invisible no tiene 5 dedos, no tiene articulaciones, no tiene dedos especializados con funciones especializadas, pero da bofetadas de vez en cuando. Es invisible, la mano invisible, pero de vez en cuando da bofetadas. Por poner un ejemplo reciente, creo que aquí en México hace poco vimos cómo el mercado, la mano invisible del mercado nos puede dar una bofetada de golpe. Y la da en defensa propia, no la da por maldad, ni porque conspiraron la gente, sino porque el señor que ponía las reglas del juego, o que va a poner las reglas del juego, pateó el tablero, o se llevó el balón a su casa y dijo, les voy a demostrar que yo soy el dueño y que el único que manda aquí soy yo. Entonces así no jugamos. Y si no jugamos, todos salimos corriendo. No nos pusimos de acuerdo todos para salir corriendo o para huir, como o igual que sucedió en el 2008, con la quiebra de Lehman Brothers, no salimos todos corriendo porque nos pusiéramos de acuerdo, salimos todos corriendo porque vimos el peligro, porque si ahorita empieza aquí un incendio, todos vamos a salir corriendo. No es conspiramos para hacer esto. En fin, de vez en cuando, como decía, el mercado da bofetadas. El mercado es un proceso continuo, cambiante, no persigue un fin predeterminado, y aunque es el resultado de la interacción de miles, docenas de miles, acaso millones de voluntades, no hay forma de conocer esas variables simultáneamente y de despejar, por lo tanto, el resultado de esa kilométrica e hipotética ecuación. En su libro, Mingardi recurre varias veces a lo largo del libro a otra imagen fascinante para describir el mercado y que en lo personal, me la voy a apropiar para el futuro, que es, el mercado es un texto continuo, incesante, que debemos descifrar en cada momento. Y me la voy a apropiar porque yo creo que en esta vida de eso se trata todo, de descifrar y descifrar. Descifrar primero y después cifrar. Si fuéramos Dios, primero cifraríamos y después descifraríamos, pero nosotros le hacemos al revés porque no somos Dios, somos criaturas. Pero eso es otra historia y no tiene que ver con el libro. Tenemos que descifrarlo constantemente y lo tenemos que descifrar lo mejor que cada cual pueda hacerlo, con sus capacidades, con la información que disponga, en donde esté, con sus recursos, y algunos lo hacen buscando cada vez más información, otros lo hacen simplemente por imitación, como aquel famoso dicho en México de ¿a dónde va la gente? ¿A dónde va Vicente? Pues a dónde va la gente, y entonces siguen todos a Vicente, o de acuerdo a sus deseos, a sus necesidades, a su condición, a sus recursos. Entonces, caben varias preguntas. ¿El mercado es azaroso? Sí, sí es azaroso. Sí, no tiene un resultado predeterminado ni nada. ¿El mercado es incierto? Desde luego. ¿En el mercado hay quienes pueden más y quienes pueden menos? Sí, hay quienes pueden más y quienes pueden menos en el mercado y en los mercados. ¿En el mercado hay quienes saben más y quienes saben menos? Sí, también hay quienes saben más y quienes saben menos. Entonces, esto nos lleva a la gran pregunta que hace que muchos se desgarren las vestiduras pensando que cuál va a ser la respuesta de antemano. Y es una gran pregunta que no tiene una respuesta sencilla. Entonces, ¿el mercado libre es justo? Y mi respuesta es sí. Un mercado, cuanto más libres son los participantes para intercambiar sin restricciones, es el método más justo que podemos imaginar, tratándose de intercambios en los que cada cual busca intereses, deseos o necesidades. Hago esta última salvedad porque hay intercambios que son gratuitos o hay intercambios, existe la gratuidad en esta vida, ¿no? El amor que intercambia una madre con su hijo no tiene nada que ver con el mercado,
eso lo excluimos. Pero salvo esos casos, salvo la gratuidad, los casos de gratuidad, los mercados son justos. El mercado libre es justo. No es justo cuando no es libre. El libro va desbaratando así, con gracia y con cierto sistema peculiar, todas estas objeciones contra el mercado libre que desde hace años pululan en medios de comunicación, en universidades, en discursos políticos y hasta inopinadamente a veces en sermones de algunos clérigos que de pronto parecen más interesados en arreglar la economía política que en salvar almas, lo cual a lo mejor es más necesario. Para no cansar más al auditorio, me concentraré nada más en dos asuntos de este libro que a mí en lo particular, y disculpen el egoísmo, me han encantado y que encuentro que hoy día aquí en México, en las particulares circunstancias que vive nuestro país, son muy importantes. Primero, lo que en México llamamos Estado de Derecho, que tal vez sea una traducción deficiente del inglés Rule of Law. Esto es, de las reglas del juego necesarias para que haya mercados libres. No sabía que eres anarquista, discúlpame. Pero perdón. Ah, ¿y crees en el rule of law? Entonces no eres anarquista, pero después hablamos. El respeto a la propiedad y el cumplimiento cabal de los contratos. Sin eso no somos libres. Al respecto me permitiré leerles parte de las páginas 83 y 84 del libro, lo cual no viola los derechos de autor, porque es un fragmento nada más. Bruno Leoni sugería la distinción entre la certeza del derecho a corto plazo y la misma certeza a largo plazo. Es esta última la realmente necesaria a un orden basado en la libertad. Y más adelante, Leoni sugería volver una idea de certeza del derecho que se remonta a los romanos, que consiste en que el derecho no debe estar sujeto a cambios imprevistos o imprevisibles, y además el derecho nunca debería estar subordinado a la voluntad o poder absoluto de cualquier asamblea legislativa o de cualquier persona, comprendidos los senadores u otros magistrados del Estado. Aquí acaba la cita, yo añadiría tampoco a la voluntad de ningún presidente electo iluminado. Y más adelante, en la misma página 84, hay una cita que me pareció imperdible del filósofo británico Michael Oakeshott. Nuestra experiencia nos ha revelado una forma de gobierno capaz de hacer un uso muy sobrio del poder y que en consecuencia es particularmente idónea para preservar la libertad. Se llama Rule of Law. Si la actividad de nuestro gobierno consistiera en intromisiones continuas o esporádicas en la vida u organización de nuestra sociedad, intervenciones hechas por el trámite de arbitrarias medidas coercitivas, nunca podríamos considerarnos libres. Termina la cita. Que cada cual saque sus conclusiones. Un segundo y último punto a comentar. Me llamó especialmente la atención el quinto capítulo del libro, ya lo decíamos, no solo porque se refiere a la política monetaria que ejercen los bancos centrales y a sus consecuencias, sino porque, al igual que en el caso del Estado de Derecho, Rule of Law, es otro de los flancos en los cuales en México enfrentamos grandes riesgos en el futuro inmediato. En efecto, como señala Alberto Mingardi, un banco central puede trastornar de forma, yo diría perversa, no lo dice con ese adjetivo, los mercados, distorsionando la gramática o la sintaxis específicamente del texto que queremos leer del mercado. Esto, por ejemplo, manteniendo tasas de interés artificialmente bajas o una política, o por decirlo de otra manera, una política de dinero fácil o laxo. Un buen valladar para evitar esto es la autonomía de los bancos centrales. En México ha funcionado muy bien desde 1994, quedó plasmada en la Constitución y en la ley del Banco de México. Y esto se ha reflejado clarísimamente en inflaciones consistentemente a la baja. Desgraciadamente solo los muy viejos como yo nos acordamos de las inflaciones de 2, 3 dígitos. Como una anécdota, cuando iban a ser mi hija mayor, ahí está mi esposo y no me dejará mentir,
una semana antes no teníamos idea de cuánto nos iba a costar el hospital y cuánto nos iba a cobrar el ginecólogo. Y no era porque fueran malvados, sino porque simplemente no había manera de saberlo en 1982. Bueno, es preciso entender en el caso de México en qué consiste la autonomía del Banco Central. Curiosamente, no es ningún privilegio ni es ningún derecho del Banco Central, es una prohibición. Curiosamente, la autonomía es un beneficio para los usuarios de la moneda, no para el Banco Central. La autonomía es una prohibición rigurosa, plasmada en la Constitución. El Banco Central no le puede prestar dinero al gobierno, nunca. No le puede dar financiamiento directo o indirecto de ninguna manera. Y no hay excepciones en esa ley. Pero, ojo, podría haber formas perversas de eludir esa prohibición. No voy a abundar en eso, sería muy largo, seríamos otras cosas, y ya salirnos del libro de Alberto Migardi, pero es muy importante, pero hay que recordar que ni la mejor política monetaria puede vencer o contener a un Estado que gaste irresponsablemente y que incurre en déficits fiscales continuos y crecientes. Esto que los economistas suelen llamar con un nombre horrible dominancia fiscal, es porque no saben español, porque le deberían de decir preponderancia fiscal, es decir, hay una preponderancia de la política fiscal sobre la política monetaria, es el primer peligro al que se enfrenta un banco central con gobiernos que tengan una propensión a ofrecer muchísimas cosas y a poner en una hojita, ¿quieres estos 10 buenos deseos? Pon que sí, y todo el mundo pone que sí. Y no ponen el reverso de la hojita, ¿cuánto cuestan? ¿Quién los va a pagar? Yo no vi eso en la consulta, a lo mejor les faltó imprimir el reverso, debe ser eso. Pero en fin, como no imprimen el reverso, esto significa una gran propensión a un mayor déficit fiscal. No basta con que alguien diga retóricamente, respetaremos la autonomía del Banco Central. Si constantemente estás incurriendo en déficit fiscal, el Banco Central no tendrá otro remedio, si es autónomo y si sus miembros de su junta de gobierno, de su board, son independientes, que subir y subir y subir su tasa de interés de referencia, porque es el instrumento que tiene para mantener la inflación baja y estable. Pero llegará un momento en que todo el mundo señalará al Banco Central y dirá, la tarjeta de crédito tiene esa tal tasa de interés por culpa del Banco Central. Los precios, todo por culpa del Banco Central. Autónomo. El problema es la autonomía del Banco Central, quitémosla. Bueno, no, mejor no, ¿verdad? Bueno, al igual que en el caso del Estado de Derecho, que ya mencionábamos antes, donde debemos fortalecer la independencia del Poder Judicial y de los ministros de la Suprema Corte, también en el ámbito de la autonomía del Banco Central, tendríamos que apoyarla como sociedad un día y otro y recordarla, porque en los dos casos nos estamos jugando nuestra libertad. Muchas gracias. Pues, Alberto, para poner esto un poco en el contexto, no sé si conozcas lo que ha estado sucediendo en México después de la elección del nuevo presidente. Básicamente ha estado en un asedio constante en contra del Banco Central, lo llamó la institución por la cual el país está quebrado, ha estado amenazando con hacer cambios constitucionales para darle una función dual. Ahora tiene solamente la función de protección del valor de la moneda, quieren darle función de colaborar con el crecimiento también, y sabemos lo que eso implica. Bueno, Alberto, te doy tu derecho de réplica, aunque no sé qué más comentarios quieras añadir. No tengo que replicar nada y tengo simplemente que agradecer, porque para mi ego fue una tarde extraordinaria, pero también un poco problemática, porque estoy terminando un otro libro, y
podemos decirlo así. A mí me gusta escribir libros sobre cosas que no existen. Este es un libro sobre el mercado y la tesis del libro es que el mercado no existe. El libro nuevo es un libro sobre el neoliberalismo y la tesis del libro es que el neoliberalismo nunca existió. Y agradezco mucho a mi editor italiano que me hace escribir libros sobre cosas que no existen. Pero es problemático porque escuchando reflexiones tan profundas que son el orgullo de alguien que ha escrito algo. Esto es la razón para provocar exactamente. Ahora empezar a las faltas del libro nuevo. ¿Va a provocar algo como esto o no? Me gustaría simplemente decir dos cosas muy impromptu. Una de las cosas que Roberto ha dicho es los nuevos enemigos del mercado. Y el problema para mí es que los enemigos del mercado son siempre, tenemos que decirlo, los intelectuales. Exactamente porque el mercado no tiene una dirección. Y la idea de los intelectuales, y que en algún sentido es el problema de Marx, a Marx le gusta el establecimiento, la fábrica, la racionalidad económica de la producción en un lugar, la división del trabajo en el sentido del establecimiento que produce los pins. Lo que no le gusta es la división del trabajo en la sociedad, es la anarquía de la producción, que es exactamente este juego de estar cambiando todo el tiempo los recursos que utiliza para hacer esto o eso. Y ahora estamos en un mundo que es un poco loco de esta manera porque tal vez parece que los intelectuales son completamente ininfluyentes, que no exercen alguna influencia en el debate público, pero de verdad estas ideas están como en el back office de la producción cultural contemporánea, que puede ser producción de películas, producción de cómics, producción de videojuegos y todo esto. Y esta es la razón por la que el libro verdaderamente fue escrito para intelectuales, para justificar mi tradimento de clase como intelectual que le gusta el caleidoscopio del mercado. Y ahora hay algunos que son muy peligrosos entre los intelectuales. Y una cosa muy peligrosa es el discurso sobre las desigualdades, que es muy peligroso porque tiene un sentido anecdótico muy fuerte. Todos nosotros conocemos a alguien que ahora está peor que 10 años atrás. Pero tiene poco sentido en el mundo, en la visión larga de la película, y también no tiene, por ejemplo, en consideración las acciones de los bancos centrales, la inflación de los assets y todo esto. Y no tiene en consideración una de las herencias más importantes de Adam Smith, que es toda la producción tiene como objetivo el consumir. Nosotros no tenemos como el tío Hilito la idea de tener dinero para tener dinero. Nosotros producimos algo para poder consumir, para tener Netflix, para comprar corbatas un poco extrañas y todo esto. Y ninguno hace alguna consideración sobre la desigualdad en los consumos. Hay una página magnífica de Piketty en la que Piketty habla de la desigualdad entre consumos de bicicletas,
bicicletas en un siglo ahora la misma cantidad, con el mismo sueldo, puede comprar 200 veces el número de bicicletas que podría comprar en el siglo decimonónico. Pero después dices, sí, pero esto no es importante. Tenemos que ver la desigualdad para la producción de la renta. Esta es una locura total. Y la segunda cosa es que tiene una autora que para mí es una pesadilla. Tengo que reconocer que es una economista muy atractiva y una habladora fenomenal, que se llama Mariana Mazzucato, y ella escribe para decir que toda la innovación en nuestra vida está allá porque tenemos el Estado. El iPhone es el éxito de las intervenciones estatales. Y cuando va a leer su libro, no pueden convencer ninguno que no ha una idea preconfesionada antes que leerlo, pero son muy peligrosas porque entran en el discurso común y van a influenciar los productores de Hollywood y todo esto. Y creo que esto es muy importante, tratar de enfrentarse con estos nuevos intelectuales, por supuesto, enemigos del mercado. Y por el magnífico, estupendo discurso de Ricardo Medina, esto creo que es un punto muy importante. También en la versión anarquista, de verdad, el liberalismo es una teoría de reglas. Y a mí me parece una locura total que todos hablan de ello, esto, mercado desreglamentado, como si hay una dereglación increíble en el mundo, que a mí no me parece que está allá. Creo que se tiene que empezar una actividad empresarial, no lo sé sobre México, pero por supuesto la empresa estaba más libre en la Italia de Benito Mussolini que en la Italia de Silvio Berlusconi. Si va simplemente a abrir una tienda, no puede comparar cuántas reglas tiene que estar cumpliendo. Pero el liberalismo de verdad habla de las reglas más importantes, que son las reglas que tienes que reglar lo que puede hacer el soberano. Y cuando hay personas que hablan contra el mercado reglamentado, lo que quieren verdaderamente es la política deregulamentada, la deregulation total del decisor político. Y ahora tiene una diferencia pequeñita entre el jefe del banco Banamex y el jefe del gobierno. Es que el jefe del banco no te puede quitar la libertad, no tiene policías. No es una diferencia de pequeño nivel. Y esto es muy importante. El liberalismo en un sentido es una teoría de conflicto. Nosotros tenemos que tener un banco central independiente, un sistema de justicia independiente, conflicto entre poderes diferentes, porque como hemos aprendido desde Montesquieu, el conflicto entre instituciones es lo que puede producir la libertad. Pero también la idea fundamental del liberalismo es precisamente poner reglas a los que tienen mucho poder. Y esto es algo que en el debate público alguna vez nosotros somos los que están contra las reglas. No es verdad. Nosotros queremos las reglas precisamente por lo que pueden quitarte la libertad con la policía. Muchas gracias. De nuevo, agradezco mucho esta tarde magnífica para mi ego.